En la turbulenta década de 1930, la Alemania nazi emergió con una estética visualmente arrolladora que cautivó tanto a aliados como a enemigos. Los uniformes de la Wehrmacht y la SS, diseñados con una precisión casi artística, proyectaban una imagen de orden y disciplina férrea. Los desfiles militares, con soldados marchando en perfecta sincronía bajo el estandarte de la esvástica, evocaban una sensación de poderío y cohesión nacional que resonaba profundamente en una sociedad deseosa de estabilidad y grandeza. ¿Puedes imaginarte ante la monumental arquitectura del Tercer Reich, diseñada por Albert Speer? Colosales edificios y vastas plazas públicas, destinados a perdurar 1000 años, simbolizaban la grandeza germana. Esta estética deslumbrante, en su aparente perfección, ocultaba las sombras de una ideología implacablemente cruel, donde emergían dos figuras clave del régimen nazi, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler. La paradoja de esta fascinación radica en cómo un régimen tan despiadado pudo crear una imagen tan poderosa y estilizada, recordándonos el peligro inherente en el uso del arte y la estética al servicio de la opresión y la tiranía. Como una vez dijo el ministro de Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, la estética nazi es una herramienta poderosa, capaz de moldear la percepción pública y consolidar el dominio del partido. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en las profundidades de la estética nazi, exponiendo cómo ésta cautivó a una nación entera. Bienvenidos a los cuentos de Leonardo da Vinci. Emblemas de la opresión, decodificando los símbolos del Tercer Reich. Quizás el mejor lugar para comenzar cuando se discute la estética nazi sería con sus elementos más reconocibles, sus símbolos. El régimen nazi liderado por Adolf Hitler en realidad no creó ninguno de sus símbolos. En cambio, rediseñaron varios antiguos. Estos símbolos, originalmente benignos o neutrales, se les dieron nuevos significados siniestros y, como tal, se convirtieron en centrales para la estética nazi y cruciales para proyectar su ideología. De esta manera, los símbolos antiguos fueron utilizados estratégicamente para conectar el régimen con un pasado romantizado, mientras, al mismo tiempo, transmitían una sensación de poder y miedo. Los más notables de estos símbolos fueron, sin duda, la esvástica, las runas de las SS y el Totenkopf, cabeza de la muerte. La esvástica, un símbolo con orígenes antiguos, se convirtió en una marca distintiva de la Alemania nazi, encarnando la estética y las ideologías del régimen. Originalmente, la esvástica era un símbolo de buena fortuna y bienestar, ampliamente usado a través de diversas culturas durante miles de años, desde la India, pasando por el Mediterráneo hasta Europa occidental. A finales del siglo XIX, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann descubrió motivos de esvásticas entre los artefactos en el sitio de la antigua Troya. Los hallazgos de Schliemann vincularon la esvástica con los pueblos arios indoeuropeos, ya que él creía que símbolos similares encontrados en diferentes culturas antiguas indicaban una herencia común. Su interpretación fue luego ampliada por otros estudiosos e ideólogos que asociaron la esvástica con los patrones migratorios de las antiguas tribus arias, que se presuponían antecesoras de los pueblos germánicos. Basados en estas enseñanzas, los nazis eligieron la esvástica como parte de su estrategia estética más amplia, diseñada para unir y movilizar al pueblo alemán a través de una imaginería poderosa y visualmente impactante. Esta estrategia fue elaborada personalmente por Adolf Hitler junto con su principal propagandista, Joseph Goebbels, quienes entendieron el poder de los símbolos en la creación de un sentido de unidad e identidad nacional. Fue mientras Hitler estaba encarcelado que estableció la esvástica como el emblema nazi y la futura bandera alemana. Modificó la esvástica tradicional negra girándola 45 grados y situándola en un círculo blanco sobre un fondo rojo, colores elegidos por su impacto emocional y visibilidad, pero también porque coincidían con los colores de la antigua bandera alemana. El diseño de la esvástica nazi era simple pero distintivo, haciéndolo fácilmente reconocible y replicable. Esta simplicidad permitió que fuera utilizado efectivamente en diversos medios, desde banderas y uniformes hasta arquitectura y literatura, sirviendo como un recordatorio constante de la presencia y el poder del régimen. Junto con la esvástica, las runas de las SS son uno de los símbolos más reconocibles de la Alemania nazi.
Este símbolo está estrechamente asociado con la notoria Schutzstaffel SS, la organización paramilitar del régimen dirigida por Heinrich Himmler. Originalmente las runas formaban parte de los antiguos alfabetos rúnicos utilizados por las tribus germánicas. Además, a menudo se las veía como un don divino para los humanos, imbuidas de profundos poderes místicos. Las runas dobles, Sig, que representan rayos, fueron elegidas como el emblema de las SS en 1933. Estas runas se adaptaron de las runas Armanen, revividas a finales del siglo XIX por Guido von List, quien formaba parte del movimiento Völkisch que idealizaba el folclore y el paganismo germánicos. Por casualidad, Heinrich Himmler, el líder de las SS, estaba profundamente interesado en el misticismo germánico y la pseudohistoria. Fue influenciado por las teorías raciales y creencias místicas prevalentes en los movimientos Völkisch, como las promovidas por Guido von List. Las runas de las SS no solo simbolizaban poder y autoridad, sino que también estaban destinadas a transmitir el estatus de élite de las SS dentro de la jerarquía nazi. Bajo la dirección de Himmler, las SS adoptaron las runas dobles Sig de las runas Armanen de List, ya que se suponía que representaban Sieg, que en alemán significa victoria. El impacto psicológico de las runas de las SS fue profundo. Las SS eran una de las ramas más temidas del régimen nazi, responsables de muchas de las atrocidades cometidas durante la guerra. Las runas, con su diseño afilado y angular, eran una representación visual de este terror. Evocaban una sensación de agresión y miedo, que era la intención de Himmler desde el principio. El uso de las runas también servía para mistificar a las SS, otorgando un aura de legitimidad antigua y poder sobrenatural a sus miembros, quienes a menudo eran retratados como la élite racial e ideológica del futuro nazi. Este misticismo se veía aún más reforzado por los rituales y ceremonias que Himmler instituyó dentro de las SS, que tomaban prestado mucho de las tradiciones paganas y ocultistas. Además de las runas, las SS utilizaban otro símbolo, el Totenkopf o cabeza de la muerte. Para ser más precisos, este símbolo siniestro era utilizado particularmente por las Totenkopfverbände, unidades de la cabeza de la muerte, que eran responsables de administrar los campos de concentración. Este emblema, que representa una calavera y tibias cruzadas, tiene una profunda historia que precede al uso nazi. Originalmente se usaba como símbolo militar desde el siglo XVII. Apareció en insignias militares prusianas y más tarde alemanas, incluyendo los uniformes de ciertos regimientos de caballería y artillería. En el Imperio alemán, era utilizado por unidades de élite como las tropas de los Leibhusaren prusianos durante la Primera Guerra Mundial. En estos usos tempranos, el Totenkopf simbolizaba la inevitabilidad de la muerte, sirviendo como advertencia y un medio para infundir miedo y obediencia. Transmitía mensajes de peligro y la presencia de fuerza letal. En el contexto de las SS, Heinrich Himmler adoptó este símbolo para vincular su cuerpo con la narrativa histórica de lealtad inquebrantable y dureza. Sin embargo, bajo los nazis, el Totenkopf adquirió una connotación mucho más maligna, representando la naturaleza letal de las SS y su papel en el exterminio de millones. Psicológicamente, el Totenkopf fue utilizado por las SS para infundir miedo y afirmar su dominio. La imagen de la calavera servía como un recordatorio constante y sombrío de la disposición de las SS para causar muerte en nombre de la causa nazi. Este simbolismo no pasaba desapercibido para quienes lo encontraban, ya que el Totenkopf se convirtió en sinónimo del terror y la inhumanidad de los campos de concentración. Para los prisioneros y aquellos bajo la ocupación nazi, el emblema representaba la crueldad y la mortalidad que el régimen imponía. Era un recordatorio diario de la ideología nazi, centrada en la pureza racial y la eliminación despiadada de aquellos que consideraban indignos de la vida. Para intimidar, los uniformes nazis, los símbolos y otras características estéticas fueron una parte clave de la difusión de la propaganda nazi, actuando como un vector que disemina una enfermedad. En este sistema, los uniformes jugaron un papel particularmente importante al promover valores nazis como Volksgemeinschaft y Gleichschaltung. Volksgemeinschaft, un término alemán que significa comunidad del pueblo,
era un pilar central de la ideología y la propaganda nazi, destinado a promover una identidad nacional unificada entre la población alemana, basada en la raza, la herencia y la ideología. La idea era trascender las diferencias de clase, las divisiones religiosas y las lealtades regionales para crear una sociedad uniforme y homogénea, unida bajo los principios nazis. Gleichschaltung, por otro lado, se refiere al proceso mediante el cual el régimen nazi estableció un sistema de control totalitario sobre el Estado alemán, la cultura, la economía y otras áreas de la vida social. Al promover el uso de uniformes, los nazis lograron borrar las identidades individuales, reducir las diferencias entre los ciudadanos alemanes y, al final, crear una sociedad sumisa. Fue por estas razones que los nazis prestaron gran atención al diseño de los uniformes para que sirvieran no solo como una prenda de vestir, sino como un símbolo del poder y la ideología del régimen. Por lo tanto, los uniformes se extendieron ampliamente entre toda la población, con cada grupo social teniendo uno propio. Desde el temprano servicio de trabajo del Reich, pasando por las juventudes hitlerianas hasta el ejército, Wehrmacht, y las notorias unidades de las SS. La importancia del uniforme en la estética nazi se refleja en el hecho de que idearon un documento llamado Organisationsbuch der NSDAP, el libro de organización del Partido Nacional Socialista, que estandarizaba todos los uniformes y la parafernalia nazi. Esta guía, creada por Robert Ley, detallaba las especificaciones exactas para los diversos uniformes del partido, banderas, estandartes y otros accesorios. Así como las marcas de moda utilizan guías de estilo para mantener una imagen coherente, el libro de Ley proporcionaba instrucciones claras e ilustraciones que mostraban cómo debían llevarse y presentarse los uniformes, reflejando el énfasis del régimen en la disciplina y la unidad. Ley, quien dirigía el Frente Laboral Alemán y servía como líder organizacional del partido nazi, usó el libro para inculcar una identidad estandarizada en todo el partido. Publicado en 1937, este manual de 678 páginas era más que una guía. Era una herramienta esencial para crear el Volksgemeinschaft, dictando un estilo uniforme que debía mantenerse durante todos los eventos del partido y apariciones públicas. Al detallar cómo llevar correctamente los símbolos y uniformes del partido, el Organisationsbuch de Ley aseguraba que cada miembro del partido mostrara una imagen coherente y controlada que reforzara los valores y la autoridad del régimen en cada reunión pública y evento oficial. En toda la paleta de uniformes nazis, sin duda, los más impresionantes eran los de la Wehrmacht y las SS. Contrariamente a la creencia popular, estos últimos no fueron diseñados por Hugo Boss, sino por Karl Diebitsch, un hombre de las SS y artista, junto con el diseñador gráfico Walter Heck. Fueron ellos dos quienes jugaron un papel crucial en la creación del impacto visual del uniforme de las SS, que solo fue producido por la compañía Hugo Boss a partir de finales de 1932. Al diseñar el uniforme de las SS, Diebitsch y Heck buscaron evocar una mezcla de admiración y miedo, reforzando el papel de las SS como protectores del Führer y del Estado nazi. El uniforme de las SS se destacaba por su color negro intenso, contrastando fuertemente con el gris de campo de la Wehrmacht. El color negro fue elegido por su asociación con el poder y la autoridad, diferenciando a las SS como una fuerza de élite dentro del régimen nazi. Los elementos del uniforme de las SS incluían solapas grandes y una chaqueta que se asemejaba más a un blazer que a una túnica militar tradicional. Este diseño permitía mostrar una camisa con cuello marrón o blanco y una corbata negra debajo, elementos tomados de los primeros uniformes de la Sturmabteilung, SA. Las insignias en los uniformes de las SS, como las runas de las SS en el cuello derecho, identificaban la división del portador dentro de las SS, la Waffen-SS o la Allgemeine SS. El uniforme de las SS incorporaba varios elementos menores que intensificaban su apariencia intimidante. La adición más notable fue, sin duda, el brazalete rojo con la esvástica en el brazo izquierdo de la chaqueta de las SS, un contraste llamativo con el uniforme negro, que servía para resaltar el símbolo y los colores del partido nazi. El uniforme también presentaba botas altas de cuero negro intenso, que eran clave para mejorar la estatura del portador.
Recordaban a las usadas por la caballería de los húsares prusianos, vinculando así a las SS visual e ideológicamente con las tradiciones militares alemanas veneradas. Esta conexión situaba el uniforme en una narrativa más amplia del patrimonio alemán, combinando la elegancia militar tradicional con la modernidad del régimen nazi. Los uniformes de la Wehrmacht, aunque similares en estructura a los de las SS, llevaban menos adornos simbólicos. El color gris de campo era menos imponente que el negro de los uniformes de las SS, centrándose más en la funcionalidad y menos en la exhibición ideológica. El color, así como todo el diseño, fueron heredados de épocas anteriores y estaban enraizados en las tradiciones militares prusianas y alemanas. Sin embargo, elementos como la insignia de la gorra con el águila plateada que presenta el águila con una esvástica aún transmitían la omnipresente estética nazi. Los llamativos uniformes nazis desempeñaron un importante papel psicológico en el Tercer Reich, sirviendo como herramienta de propaganda generalizada sin necesidad de fuentes evidentes como el cine o la radio. Su diseño y omnipresencia desindividualizaban a la población alemana, incorporando sutilmente los ideales nazis en la vida diaria y reforzando el poder del régimen con cada aparición pública. Esta propagación silenciosa permitía a los nazis centrarse en otras formas de medios, asegurando una corriente promocional constante y multifacética. Sin embargo, los uniformes también eran herramientas de intimidación. El propio Heinrich Himmler reconoció que el uniforme de las SS estaba diseñado para infundir tanto miedo que podría causar enfermedad en los espectadores. La doble naturaleza del uniforme nazi, su capacidad para inspirar tanto terror como admiración, subrayaba su efectividad como pieza de propaganda dentro de la maquinaria nazi. Esta mezcla de miedo y elegancia convertía al uniforme en un símbolo poderoso de la ideología nazi, influyendo tanto en la moral de quienes lo vestían como en las percepciones de quienes lo veían. Incluso hoy, el legado del uniforme nazi persiste, un testimonio de su diseño e impacto psicológico, continuando evocando fuertes respuestas emocionales y sirviendo como recordatorio de la estética nazi profundamente entrelazada con la brutalidad. El arte de la persuasión. Los carteles de propaganda en la estética nazi. Como podemos ver, el diseño fue un componente crucial para establecer la estética nazi como un medio clave de su propaganda. Y mientras los símbolos y uniformes eran herramientas de propaganda silenciosas e indirectas, había medios que los nazis usaban de manera bastante directa para difundir sus mensajes políticos. Estos eran los carteles, otra característica distintiva de la estética nazi. La propaganda nazi a través de los carteles fue una herramienta poderosa utilizada para cultivar los ideales de unidad, fuerza y antisemitismo entre la población alemana. Bajo la supervisión del Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda, liderado por Joseph Goebbels, los carteles se diseñaban principalmente con temas de unidad. Estos carteles representaban grupos de individuos arios idealizados, fuertes, saludables y masculinos, trabajando juntos en entornos agrícolas, industriales o familiares. Estas imágenes pretendían fomentar un sentido de identidad y propósito colectivo entre los alemanes, retratando a la nación como un frente unido de ciudadanos capaces y armoniosos. Los carteles que mostraban soldados o trabajadores en esfuerzo coordinado reforzaban el mensaje de que la fuerza no solo era física, sino que también derivaba de la unidad nacional. Además de promover las virtudes nazis, los carteles también se utilizaban para la propaganda antisemita. A través del arte de los carteles, los nazis deshumanizaban a los judíos y otras minorías, retratándolos como amenazas a la pureza y seguridad del Estado alemán. Caricaturas marcadas y aterradoras representaban a los judíos con rasgos exagerados y en contextos despectivos, intensificando el sentimiento público en su contra y justificando las políticas discriminatorias del régimen e incluso el genocidio. Estos carteles eran directos en su mensaje y estaban diseñados para invocar miedo y un sentido de repulsión. Los carteles también jugaron un papel crucial en la promoción del militarismo y las políticas expansionistas del Lebensraum, el espacio vital alemán. Imágenes vívidas de soldados alemanes heroicos y escenas dramáticas de triunfos militares eran comunes, glorificando la guerra y el sacrificio por la patria. Esta propaganda
apoyaba los objetivos de política exterior agresiva del régimen y preparaba a la población para las inevitabilidades de la guerra y la conquista. Sin embargo, no solo los temas e imágenes ayudaron a los nazis a lograr sus objetivos de propaganda. El diseño de los carteles también era igualmente importante. La simplicidad del diseño de los carteles, por ejemplo, fue crucial en la rápida difusión de los mensajes del partido. Los mensajes claros que enviaban no dejaban espacio para la contemplación o el debate. Los visuales eran directos y a menudo incluían figuras fuertes y heroicas y representaciones claras y amenazantes de los enemigos, de modo que el observador podía fácilmente captar la idea de los buenos y los malos. Además, el elemento omnipresente del arte de los carteles era la esvástica, que servía como un recordatorio constante de la presencia y el poder nazi. La paleta de colores fue deliberadamente elegida para lograr el mejor impacto psicológico. Los rojos estaban allí para evocar fuerza y agresión, los negros para transmitir poder y autoridad, y los blancos para sugerir pureza y unidad. Este uso del color no solo captaba la atención, sino que también provocaba respuestas emocionales adecuadas a los objetivos nazis. Artísticamente, la propaganda nazi se apoyaba en elementos de movimientos como el futurismo, que enfatizaba la velocidad, la tecnología y el vigor juvenil, y el expresionismo, conocido por su uso de colores vivos y exageración emocional. Estos estilos se adaptaron para crear un sentido de dinamismo y urgencia emocional que apelaba a los sentimientos del público, fomentando el nacionalismo y el militarismo. Los estilos y técnicas artísticas de los carteles nazis fueron fundamentales para su efectividad como herramientas de propaganda. Al combinar visuales simples y marcados con colores audaces y basándose en tendencias artísticas contemporáneas, los nazis crearon una estética distintiva que era tanto impactante como manipuladora. Estos carteles no solo moldeaban la opinión pública, sino que también ejemplificaban el poder de las artes visuales en la propaganda política, dejando un impacto duradero en el papel del diseño gráfico en la formación de ideologías sociales. La tipografía también jugó un papel crucial en la efectividad de la propaganda nazi, mejorando el impacto de los mensajes transmitidos a través de los carteles. Los nazis fueron cuidadosos en el uso de la tipografía para comunicar sus mensajes ideológicos con fuerza y claridad, empleando tipos de letra específicos que se alineaban con sus valores estéticos y objetivos de propaganda. El tipo de letra predominante utilizado en la primera propaganda nazi fue Fraktur. Esta fuente, caracterizada por sus formas de letras ornamentadas y complejas, fue adoptada por el régimen nazi como símbolo de la identidad nacional y el patrimonio cultural alemán. De hecho, las fuentes Fraktur tenían una larga historia en la imprenta alemana y se asociaban comúnmente con la tradición germánica. Sin embargo, en 1941, el ministro de propaganda Joseph Goebbels emitió un decreto que prohibía el uso de Fraktur y escrituras similares debido a su origen judío. Fraktur fue reemplazada por Antiqua, una fuente moderna e internacionalmente popular. Este cambio fue parte del esfuerzo de Goebbels por modernizar y estandarizar la presentación visual de los materiales del régimen nazi. La uniformidad de los temas, el diseño y la tipografía en el arte de los carteles reforzó la marca nazi, asegurando que cada mensaje fuera inmediatamente reconocible y atribuido al régimen. El uso consistente de estos elementos ayudó a crear una identidad visual distintiva que jugó un papel significativo en la maquinaria propagandística nazi. Manipulación. El papel del cine en la propaganda nazi. Contrario a su ideología regresiva y destructiva, los nazis fueron bastante progresistas en cuanto a medios de comunicación y propaganda. Fueron de los primeros en reconocer el potencial del cine como un poderoso medio de comunicación masiva. Al llegar al poder en 1933, rápidamente comenzaron a subvertir la industria cinematográfica existente para servir a sus objetivos ideológicos. El Ministerio de Propaganda, bajo Joseph Goebbels, tomó control de todo el proceso cinematográfico, desde el contenido de las películas hasta su distribución y proyección. Los cineastas fueron coaccionados a producir obras que se alinearan con la ideología nazi, bajo la amenaza de censura o prohibición total si no cumplían. Una vez que la industria cinematográfica estuvo en sus manos,
Los nazis comenzaron a crear películas con altos valores de producción y atractivo emocional para captar el interés del público. Las películas de propaganda a menudo presentaban música conmovedora, visuales impresionantes y narrativas que resonaban con los temas comunes alemanes de heroísmo y lucha. Los jóvenes eran un objetivo principal de la propaganda cinematográfica nazi. Los nazis producían películas diseñadas específicamente para atraer a la joven población alemana. El objetivo de estas películas era adoctrinar a los jóvenes con los ideales nacionalsocialistas desde una edad temprana. Las juventudes hitlerianas eran frecuentemente movilizadas para asistir a las proyecciones, las cuales se presentaban tanto como deberes educativos como patrióticos. Pero, ¿cómo usaron los nazis las películas para moldear la opinión pública? El cine nazi dependía en gran medida del montaje para crear secuencias poderosas y emocionalmente cargadas que enfatizaban la fuerza y unidad del Reich. El encuadre heroico fue una técnica crucial utilizada para idealizar a figuras clave, principalmente a Adolf Hitler y otros líderes nazis. El uso de contrastes marcados en iluminación y composición ayudó a dramatizar la narrativa y establecer claras distinciones entre la supuesta superioridad retratada de los alemanes y la inferioridad de sus enemigos. De la misma manera, presentaron el bien frente al mal, el orden contra el caos, resaltando todo el tiempo la presunta superioridad moral y racial de los arios. Una película emblemática en el opus cinematográfico nazi es Triumph des Willens, El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl. La película que documentó el Congreso del Partido Nazi de 1934, en Nuremberg, presenta una serie de técnicas cinematográficas destinadas a glorificar a Adolf Hitler y al partido nazi. Al utilizar movimientos dinámicos de cámara, como vistas aéreas y tomas en movimiento, Riefenstahl creó una poderosa perspectiva de los mítines nazis, implicando un sentido de vasto poder y orden impecable. Además, la película emplea edición de montaje con un efecto poderoso, superponiendo imágenes de multitudes disciplinadas y aclamadoras con discursos enérgicos de líderes nazis, todo para reforzar los temas de unidad y fuerza. Una característica notable de la película es el enmarcado heroico de Hitler, a menudo representado desde ángulos bajos para hacerlo parecer más grande y dominante, aumentando así su estatura mítica. Un ejemplo de una película dirigida a la joven población alemana fue Der Hitlerjunge Keks, dirigida por Hans Steinhoff. Esta película explora la vida y sacrificios de un joven llamado Keks que se une a las juventudes hitlerianas, yendo en contra de los deseos de sus padres comunistas. La estructura narrativa de la película está cuidadosamente diseñada para provocar fuertes respuestas emocionales en el público, resaltando el compromiso del niño y su sacrificio final como una glorificación de las juventudes hitlerianas. Utiliza contrastes marcados entre luz y oscuridad para simbolizar el conflicto entre el nazismo, retratado como iluminado y virtuoso, y el comunismo, mostrado como oscuro y malévolo. A través tanto de Triumph des Willens como de Der Hitlerjunge Keks, el régimen demostró su sofisticada manipulación del cine como una poderosa herramienta de adoctrinamiento ideológico. Sin embargo, al igual que con los carteles, los nazis utilizaron el cine no solo para promover sus valores, sino también para propagar el odio. La película Der ewige Jude, El judío eterno, sirve como ejemplo principal de cómo el cine fue utilizado por el régimen nazi para propagar su ideología antisemita e incitar miedo y odio hacia los judíos entre la población alemana. Espectáculos de supremacía. Los grandes mítines del partido nazi, regresando a Leni Riefenstahl y su representación del poder nazi y la supremacía a través de los mítines públicos. Los mítines nazis, eventos meticulosamente coreografiados, jugaron un papel crucial en la formación de una identidad nacional unificada entre los alemanes. Estos mítines fueron diseñados como actuaciones que buscaban conmover profundamente a la audiencia y asegurar su lealtad absoluta a Adolf Hitler y al partido nazi. Como tal, los mítines públicos fueron sin duda uno de los aspectos más reconocibles de la estética nazi. Una de las estrategias clave en estos eventos fue la movilización masiva de la población combinada con un fuerte llamado emocional. A través de los mítines públicos, los nazis convocaron al público para obtener apoyo,
especialmente durante su ascenso al poder. Estos mítines se caracterizaron por una organización a gran escala y tenían como objetivo resonar emocionalmente con los asistentes a través de marchas teatrales y discursos poderosos. Con el tiempo, los mítines nazis se convirtieron en algo más que simples eventos políticos. Después de que los nazis llegaron al poder, se convirtieron en reuniones que manipulaban las emociones de las masas con el objetivo de fomentar una identidad colectiva fuerte alineada con los valores nazis. Los más formidables de estos mítines fueron los mítines de Nuremberg, celebrados anualmente en el recinto del partido de Nuremberg. Estos eventos fueron espectáculos masivos diseñados para mostrar el poder y la unidad del partido nazi, y como tal, fueron fundamentales para los esfuerzos propagandísticos de los nazis. Los mítines se celebraron en estructuras monumentales diseñadas específicamente para estos eventos por Albert Speer, el arquitecto jefe de Hitler y posteriormente ministro de Armamentos y Producción de Guerra. Entre las estructuras que creó para la causa estaban el campo Zeppelin y el Salón del Congreso, lugares gigantescos para albergar a miles de personas y crear una abrumadora sensación de escala. La coreografía en los mítines de Nuremberg estaba orquestada hasta el último detalle. Formaciones masivas de miembros de las SA, SS y las juventudes hitlerianas se movían en patrones precisos, a menudo formando símbolos como la esvástica u otros emblemas del partido. Estas exhibiciones no solo eran un espectáculo de disciplina y unidad, sino que también reforzaban los mensajes del partido a través del simbolismo visual. Los movimientos y formaciones precisas servían para desindividualizar a los participantes, fusionándolos en una entidad única y unificada que representaba la ideología nazi. La eficiencia y el orden de los mítines también enviaban un mensaje de gobierno superior y capacidad, consolidando aún más la imagen del régimen como gobernante legítimo y capaz de Alemania. Para reforzar aún más el elemento nazi, los mítines se caracterizaban por el extenso uso de símbolos nazis. La esvástica, las águilas y las runas de las SS estaban omnipresentes en banderas, pancartas y la vestimenta de los participantes. Estos símbolos se colocaban estratégicamente dentro de la coreografía para maximizar la visibilidad e impacto. Por ejemplo, grandes esvásticas a menudo eran el telón de fondo de la plataforma desde donde Hitler hablaba, reforzando su asociación con el poder y la sacralidad del partido. La iluminación también jugó un papel importante en estos eventos, más famosamente a través del uso de efectos conocidos como catedral de luz. Este efecto se lograba posicionando reflectores antiaéreos alrededor de los terrenos del mitin para disparar potentes haces de luz verticalmente hacia el cielo nocturno. Además de iluminar el área, el efecto creaba un entorno visualmente impresionante que sugería grandeza celestial. De hecho, los mítines de Nuremberg fueron clases magistrales en propaganda, diseñadas para asombrar, inspirar e intimidar. A través de una planificación cuidadosa del montaje, el uso innovador de la iluminación, la coreografía disciplinada y el simbolismo estratégico, estos eventos proyectaban la imagen de un movimiento cohesivo e imparable bajo el mando de Hitler. De esta manera, los mítines propagaban el poder del partido nazi y reforzaban el culto a la personalidad en torno a Adolf Hitler. Los mítines de Nuremberg fueron una poderosa herramienta utilizada por el régimen nazi para reunir apoyo para su causa, pero también para intimidar a sus oponentes, convirtiéndolos en piedras angulares de su control sobre Alemania. Un triunfo escenificado. Los Juegos Olímpicos nazi de 1936. El mayor espectáculo organizado por los nazis para promover su gobierno fue sin duda los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, a menudo llamados los Juegos Olímpicos nazi, siendo uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, fueron una herramienta significativa de propaganda para el régimen nazi. Estos juegos se utilizaron para mostrar la Alemania recientemente revitalizada bajo el gobierno nazi a la comunidad internacional, intentando presentar una sociedad pacífica y progresista, a pesar de las agendas opresivas y militaristas que se escondían bajo esta imagen idealista. La ceremonia de apertura fue el punto culminante del esfuerzo nazi por presentarse como líderes del Nuevo Mundo. Se llevó a cabo en el recién construido Estadio Olímpico de Berlín,
específicamente construido para los Juegos Olímpicos de 1936. El Olympiastadion fue un gran espectáculo arquitectónico diseñado para albergar aproximadamente 100.000 espectadores. Su imponente estructura estaba destinada a servir como un emblema deliberado del poder del Tercer Reich. Aunque el estadio fue diseñado por Werner March, siguiendo un plan iniciado inicialmente por su padre, Otto March, Adolf Hitler participó personalmente en su construcción. Hitler exigió cambios en los planes originales, insistiendo en un diseño similar a la escala monumental y la estética clásica de las civilizaciones antiguas. El diseño del estadio se inspiró en gran medida en las arquitecturas griega y romana antiguas. Fue una elección estratégica con la intención de vincular el régimen nazi con esas civilizaciones veneradas. La construcción del estadio estuvo llena de desafíos, especialmente en cuanto a la disponibilidad de piedra caliza, seleccionada por sus lazos simbólicos con el nacionalismo alemán. Además, los nazis impusieron estrictas regulaciones laborales, insistiendo en emplear solo trabajadores alemanes de ascendencia aria clara. Por estas razones, el proyecto enfrentó retrasos significativos y sobrecostos, costando finalmente mucho más de lo proyectado inicialmente. A pesar de estos desafíos, la finalización del estadio se estableció como una prioridad para el régimen nazi. Después de 2 años de trabajo vigoroso, se terminó justo a tiempo para la ceremonia de apertura. La ceremonia de apertura fue un espectáculo único en su tipo. Entrelazó el espíritu olímpico tradicional con una propaganda nazi descarada, creando un poderoso espectáculo que resonó tanto en el público nacional como internacional. La introducción del relevo de la antorcha olímpica como una nueva tradición tuvo un peso ideológico significativo. Fue diseñado por Karl Diem, un administrador deportivo alemán, para simbolizar una conexión entre los antiguos Juegos Olímpicos griegos y la Alemania moderna. De esta manera, los nazis sugirieron una continuidad cultural y racial que se alineaba con sus ideales de pureza y supremacía aria. Este momento fue reforzado aún más a través del uso de motivos clásicos a lo largo de las ceremonias olímpicas. La ceremonia de apertura y la coreografía presentada también tenían como objetivo proyectar a la Alemania nazi como una fuerza formidable y disciplinada. Se soltaron miles de palomas seguidas de grandiosas actuaciones musicales, diseñadas para evocar asombro y respeto por la destreza organizativa del régimen. La música y la coreografía fueron fundamentales, con composiciones que despertaban sentimientos nacionalistas y actuaciones grupales que mostraban la unidad y la fuerza del pueblo alemán bajo el gobierno nazi. Además, las actuaciones teatrales y dramáticas dentro de las ceremonias representaron temas de lucha y victoria, reflejando el énfasis nazi en el triunfo a través del conflicto. Estas representaciones estaban cargadas de mensajes que glorificaban el sacrificio y el heroísmo y resonaban con las ambiciones militaristas e ideológicas del régimen. Incluso la ceremonia de juramento de los atletas estaba cargada de simbolismo nazi. Los atletas juraron lealtad no solo al espíritu olímpico, sino bajo los auspicios de las banderas nazis, vinculando visualmente los Juegos a la agenda nazi. Aparte de presentar sus habilidades organizativas formidables en la ceremonia de apertura, los nazis tenían como objetivo usar los Juegos Olímpicos para mostrar la supremacía aria, presentando a los atletas alemanes como ejemplos de su raza. La destreza física y competitiva de estos atletas pretendía servir como prueba de las teorías raciales promovidas por la ideología nazi. Sin embargo, esta narrativa fue profundamente desafiada por las actuaciones de atletas no arios, especialmente el velocista afroamericano Jesse Owens, quien ganó 4 medallas de oro. Los logros sobresalientes de Jesse Owens contradecían fuertemente las afirmaciones nazis de superioridad racial. Más que simples victorias personales, sus triunfos en los 100 metros, 200 metros, salto de longitud y el relevo 4 por 100 metros simbolizaban una negación de las ideologías racistas de la nación anfitriona. A pesar de los intentos del régimen por minimizar sus logros, las actuaciones de Owens fueron ampliamente celebradas, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia contra las doctrinas raciales opresivas de los nazis. A pesar del fracaso para presentar a los alemanes como una raza superior, los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron un triunfo de propaganda para el régimen nazi.
presentaron una imagen acogedora y poderosa de Alemania a través de un enfoque multifacético que incluyó un uso extensivo de los medios de comunicación, simbolismo cultural y eventos públicos. Los nazis manipularon las percepciones de su régimen tanto en el país como especialmente en el extranjero. Los Juegos Olímpicos ayudaron a los nazis a desviar la atención mundial de sus políticas más siniestras que pronto llevarían al mundo al caos. Monumentos de poder, arquitectura nazi. Al mencionar el grandioso Olympiastadion, llegamos al siguiente capítulo en la historia de la estética nazi, la arquitectura. Para los nazis, era más que el arte de construir edificios. La arquitectura también se utilizaba para expresar la ideología del régimen y, más importante aún, la grandeza y el poder del Tercer Reich. La arquitectura nazi se caracterizaba por su gran escala y diseño monumental. Los arquitectos nazis utilizaron estilos arquitectónicos clásicos, inspirados en diseños antiguos romanos y griegos. Este estilo se caracterizaba por el orden, la simetría y una estética clásica que Hitler admiraba profundamente. Fue precisamente a través de estas características que los nazis querían expresar los principios de su régimen. Los logros arquitectónicos más importantes de la era nazi, como la Cancillería del Reich y el proyecto planeado de Germania, debían servir como representaciones físicas de la visión nazi de un nuevo orden mundial. Originalmente construida a finales del siglo XIX, la Cancillería del Reich en Berlín era la residencia oficial y la oficina del canciller de Alemania. Cuando llegó al poder, Adolf Hitler decidió expandir y rediseñar dramáticamente la Cancillería para que pudiera simbolizar mejor el poderío del régimen nazi. Como todos los proyectos arquitectónicos importantes nazis, este también fue supervisado por Albert Speer. Los trabajos de construcción comenzaron en 1938 y, debido a la urgencia del asunto, se terminaron en menos de un año. La nueva Cancillería era vasta e imponente. Se extendía por una manzana entera de la ciudad con una galería larga que se extendía 480 metros. Estaba diseñada para impresionar tanto al público alemán como a los dignatarios extranjeros. El estilo arquitectónico estaba fuertemente influenciado por un neoclasicismo simplificado, emblemático de la fuerza y el orden. El estilo estaba en línea con la preferencia nazi por las estéticas clásicas, que preferían sobre los estilos modernistas que eran despreciados como degenerados. Para transmitir lujo y poder, se utilizaron materiales de alta calidad como mármol y oro. Los interiores estaban ricamente decorados con tapices, esculturas y pinturas que evocaban temas germánicos y teutónicos. El diseño y la decoración estaban cargados de símbolos de la ideología nazi. Cada aspecto del diseño de la Cancillería fue elaborado para comunicar la fuerza y legitimidad del gobierno nazi. La nueva Cancillería estaba destinada a durar 1000 años, reflejando la aspiración del Reich de 1000 años de los nazis. Era un mensaje claro de atemporalidad y fortaleza inquebrantable del régimen. La grandiosidad de la Cancillería del Reich, sin embargo, no se comparaba con el proyecto Germania. Designado oficialmente como Welthauptstadt Germania, o Capital Mundial Germania, fue una audaz visión de planificación urbana destinada a transformar Berlín en el epicentro global del régimen nazi. Dirigido por Adolf Hitler y Albert Speer, esta iniciativa tenía como objetivo demostrar el poder y el impacto duradero del gobierno nazi. Su sueño era crear un área urbana que fuera más grande y más hermosa que cualquier capital existente en el mundo. Formulado poco después de que Hitler se convirtiera en canciller en 1933, el proyecto estaba planeado para completarse hacia 1950. El corazón de Germania estaría marcado por estructuras monumentales como la Volkshalle o Sala del Pueblo, concebida para albergar a más de 180.000 personas. Esta enorme cúpula, junto con el Arco Triunfal, planeado para ser aproximadamente 3 veces el tamaño del Arco de Triunfo de París, estaba diseñada para glorificar las victorias del ejército alemán bajo el dominio nazi. El diseño de la ciudad también incluía amplias avenidas inspiradas en la arquitectura clásica romana, destinadas para grandes desfiles militares. Este diseño enfatizaba una disposición rígida y simétrica que resaltaba el orden y la autoridad. Germania era más que un proyecto de desarrollo urbano, era un símbolo potente de la ideología nazi, representando ideales de pureza, orden y dominio. Además,
Germania estaba diseñada para inculcar el orgullo nacional, ofreciendo al pueblo alemán una capital que sería la envidia del mundo, y para afianzar el legado de Hitler en piedra y acero. En esencia, el proyecto Germania epitomizaba la megalomanía del régimen nazi. Reflejaba su visión totalitaria que priorizaba el esplendor arquitectónico y urbanístico por encima de consideraciones prácticas, éticas y humanitarias. Desafortunadamente para los nazis, el proyecto Germania quedó solo en un sueño, mientras algunos proyectos como el edificio del Ministerio de Aviación, el edificio de oficinas más grande de Europa en ese momento, y el Estadio Olímpico fueron completados, los elementos más grandiosos de Germania nunca se realizaron debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Al final, la escala sobreambiciosa del proyecto y su posterior abandono permanecieron como un monumento a la naturaleza insostenible y destructiva de las ambiciones nazis. Estos proyectos demuestran cómo la arquitectura fue utilizada como una poderosa herramienta de estética y propaganda nazi. La arquitectura pretendía hacer que los individuos se sintieran pequeños y abrumados, aumentando así su dependencia psicológica del régimen. Este enfoque también estaba destinado a impresionar a los dignatarios extranjeros y al público alemán con el poderío del Estado nazi, reforzando la imagen del régimen tanto en el país como en el extranjero. Adoctrinamiento artístico. Las bellas artes al servicio de la tiranía. La estética nazi se extendió por todos los aspectos de la sociedad alemana, desde la política, pasando por el cine y el deporte, hasta la arquitectura. En este esfuerzo por envolver todo y a todos en Alemania en el manto de la ideología nazi, las bellas artes ocuparon un lugar especial. Como podrías haber supuesto, en la Alemania nazi, el arte no se trataba de expresión artística. Era simplemente otra herramienta para la propaganda estatal y el adoctrinamiento cultural. Al igual que con todas las demás cosas, el régimen nazi tomó un enfoque práctico en controlar la dirección del arte y la expresión de los artistas para alinearlos estrechamente con sus objetivos ideológicos. La obsesión personal de Adolf Hitler por el arte solo contribuyó a la implicación del régimen en las políticas culturales. Esto llevó a la promoción de un arte que glorificaba la raza aria y retrataba visiones idealizadas de la vida alemana. Durante la era nazi, la escultura emergió como un medio fundamental para promover y ejemplificar los ideales de superioridad física y pureza aria. El movimiento artístico dominante de este período, conocido como realismo heroico, se caracterizaba por sus representaciones exageradas e idealizadas de la forma humana. El único objetivo de estas representaciones era encarnar las supuestas virtudes de la raza aria. Figuras centrales en este movimiento fueron escultores como Arno Breker y Josef Thorak. Las obras de Breker, como Preparación y El Partido, son los mejores ejemplos de realismo heroico. Estas esculturas, marcadas por sus formas musculares exageradas y rasgos idealizados, fueron diseñadas para simbolizar fuerza, disciplina y preparación, cualidades muy apreciadas por la ideología nazi. Del mismo modo, las piezas de Josef Thorak, como Camaradería, presentaban grandes figuras masculinas musculosas que expresaban vivamente las aspiraciones raciales y culturales del régimen nazi. Camaradería incluso obtuvo reconocimiento internacional en la Feria Mundial de París de 1937. Sin embargo, si alguien realmente quería ver lo que era el arte nazi, debía haber visitado la Gran Exposición de Arte Alemán. Iniciada bajo el comando directo de Adolf Hitler, la primera serie de exposiciones anuales de arte se llevó a cabo en Múnich, Alemania, en 1937, en la recién construida Casa del Arte Alemán, un lugar que encarnaba los ideales arquitectónicos y artísticos nazis. La exposición inaugural fue una clara declaración de lo que se consideraba aceptable y deseable en el arte nazi, presentando predominantemente obras que promovían temas tradicionales, heroicos y otros que se alineaban con los valores nazis. Las obras de arte exhibidas en las exposiciones fueron seleccionadas según criterios rigurosos que priorizaban la belleza clásica, la pureza racial, el paisaje alemán y el estilo de vida alemán. Hitler mismo inspeccionaba las propuestas y las obras de arte que no cumplían con sus exigentes estándares o con las demandas ideológicas del régimen eran rechazadas de inmediato. Con el paso de los años, las exposiciones ganaron popularidad y escala,
convirtiéndose así en una excelente herramienta de propaganda para demostrar lo que los nazis consideraban un renacimiento del arte alemán. También desempeñaron un papel fundamental en la configuración de las carreras de los artistas en Alemania, donde muchos que se alinearon con los nazis elevaron significativamente su reputación y visibilidad. La Gran Exposición de Arte Alemán se convirtió en la piedra angular de la política cultural nazi. Reconfiguró efectivamente la escena artística alemana para cumplir con los objetivos del régimen en cuanto a propaganda racial y cultural. A través de estas exposiciones, los nazis promovieron un arte que era accesible e intensamente nacionalista. Fue un arte diseñado para inculcar orgullo en los valores arios y adoctrinar al público. Sin embargo, tan importante como inspirar al público con un buen arte, era igualmente importante educarlos sobre qué arte era perjudicial. Este era el objetivo de la exposición Arte Degenerado. La exposición Entartete Kunst se inauguró en Múnich el 19 de julio de 1937, el mismo año que la Gran Exposición de Arte Alemán. La exposición se presentó como su opuesto, diseñada explícitamente para ridiculizar y desacreditar movimientos de arte moderno como el cubismo, dadaísmo y expresionismo. En un sentido más amplio, fue la continuación de la campaña iniciada por Hitler y Goebbels para purgar los museos y galerías alemanes del arte moderno, al que etiquetaron como degenerado. Una comisión dirigida por el pintor Adolf Ziegler, con la colaboración de historiadores del arte y directores de museos, confiscó más de 5.000 obras de artistas reconocidos como Emil Nold, Ernst Ludwig Kirchner y Max Beckmann. Las piezas seleccionadas se exhibieron de manera diseñada para incitar a la burla y la desaprobación pública. La disposición en la antigua galería del Hofgarten se organizó de manera no convencional y caótica, imitando deliberadamente los estilos de los artistas Dada a quienes los nazis despreciaban. Las obras de arte se agruparon con etiquetas despectivas y eslóganes agresivos en las paredes. Los organizadores buscaban evocar shock y repugnancia entre los espectadores. La categorización de las obras de arte en temas como campesinos vistos por judíos, insulto a la feminidad alemana y burla de Dios, tenía como objetivo destacar lo que los nazis consideraban la influencia corruptora del arte moderno sobre los valores tradicionales alemanes. Al final, la exposición atrajo a más de 2 millones de visitantes, significativamente más que la Gran Exposición de Arte Alemán, apoyada por el Estado. Sea cual fuera la razón, los nazis utilizaron esta alta asistencia como prueba de la alineación del pueblo alemán con las políticas culturales del régimen. Tanto la Gran Exposición de Arte Alemán como la exposición Arte Degenerado fueron fundamentales para la estética nazi, mostrando lo que se consideraba aceptable y lo que no. A través de estas exhibiciones contrastantes, el régimen buscaba inculcar profundamente sus valores perversos en la conciencia cultural alemana, utilizando el arte como una poderosa herramienta para influir en las masas. La historia de la estética nazi sufrió el mismo destino que el imperio nazi al que servía, en el montón de cenizas de la historia. El sistema, que fue diseñado cuidadosamente para comunicar fuerza, pureza y unidad, finalmente resultó ser una fachada hueca construida sobre racismo, genocidio y guerra. A medida que el mundo revelaba los horrores cometidos bajo la apariencia de esta estética, los mismos símbolos, arquitectura y arte que encarnaban los ideales nazis fueron rechazados y condenados. El proceso de desnazificación en Alemania no solo despojó a estos elementos visuales del poder nazi, sino que también significó el desmantelamiento moral de una ideología que intentó manipular los valores humanos a través de la estética. El mundo había aprendido una lección valiosa sobre los peligros de una cultura visual diseñada para engañar y dominar.